Gracias, presidente. Aprovechando y agradeciéndole al gobierno nacional que nos acompaña el día de hoy, yo solo conozco al ministro, no sé quiénes más funcionarios se encuentran aquí, y quejándonos en este momento porque... Infórmele a la plenaria que otros funcionarios de alto nivel están aquí hoy en este... Está el director de la CREC, el director de la UME y la señora viceministra de Minas, señor presidente. Síganse. Y el ministro. Gracias, presidente. Bueno, lastimosamente no vino Electricaribe, y quiero que el país lo sepa, hoy tampoco vino Electricaribe al debate. Y si honramos la palabra de lo que se aprobó ayer, señor presidente, yo creería que debería exigirle a la mesa directiva de alguna manera a Electricaribe que comparezca en la plenaria del Senado. Electricaribe le presta el servicio de energía eléctrica a casi 12 millones de habitantes. 12 millones de habitantes que venimos padeciendo casi que históricamente un mal servicio en la costa atlántica, un mal servicio de energía. Solo unos cuantos años que gozamos de alguna manera de un mínimo o una mínima mejoría en el servicio de energía eléctrica. Electricaribe tiene alrededor de 2.104.000 usuarios, más o menos lo mismo que tiene EPM, la empresa pública de Medellín, 2.125.000 usuarios. Pero las quejas y reclamos que recibió, por ejemplo, EPM en el año 2015 fueron 54.000 quejas, peticiones y reclamos. Y Electricaribe, 1.580.000 peticiones, quejas y reclamos, señor ministro. A esto es lo que nosotros en la costa no queremos seguir soportando. Cuando en la costa Caribe sucede algún daño en la red eléctrica por falta de mantenimiento de esta empresa, le toca a los mismos usuarios salir a arreglar de alguna manera el daño. En San Onofre, hace unos meses, bloquearon la vía por más de 2 días, la vía que conduce Cartagena-Tolo Viejo. Por más de 2 días, porque Electricaribe tenía ya una semana sin el fluido de energía eléctrica. Y salieron los habitantes a protestar, senador Horacio Serpa. Las reclamaciones al año 2015 fueron de 36.000, solo en la empresa Electricaribe. Al año 2016, marzo, comparativa con el mismo año de 2015, ya había aumentado en 10.187 reclamaciones. No conocemos el dato hasta la fecha, ojalá nos lo digan, pero ya sería un 26% comparativa con el año anterior. Los centros de atención al usuario, solo Electricaribe le llega al 56% de los usuarios que tiene. No es suficiente las oficinas que tiene Electricaribe en la costa atlántica para atender a tantos usuarios. Y la atención en esos centros donde atienden a los ciudadanos de la costa Caribe como animales demora más de 3 horas. No hay baños, no tiene condiciones para las señoras embarazadas o para las personas con discapacidad. Eso siguen simplemente los maltratos por parte de atención al usuario. Los cortes y apagones en la costa Caribe, ahí le hicieron un favor al gobierno el año pasado, que el gobierno tiene que reconocerlo. El departamento de Córdoba, cuando el fantasma del apagón por el racionamiento, señor ministro, el departamento de Córdoba sufre los mayores cortes o interrupciones en la costa Caribe. Mi departamento, siguiendo el departamento de Sucre, después La Guajira, Cesar, Magdalena y Bolívar. Las ciudades capitales, mi ciudad, Montería,
alrededor de 111.15 interrupciones en el año 2015, por un total de 144 horas, lo que quiere decir que si lo comparamos, senador Duque, usted que tiene un buen servicio por EPM en Antioquia, que ojalá esa es una de las alternativas para que entre al departamento de Córdoba, fueron 144 horas, casi una semana sin luz. Eso equivaldría en las horas que dejó Electricaribe de prestar el servicio. ¿Y por qué digo que le hizo un favor al gobierno? Porque con tantos apagones en el año 2015, de pronto en la costa caribe evitaron el racionamiento para todo el país. Y por eso el gobierno se demoró tanto en tomar acciones, o se demora tanto en tomar acciones contra Electricaribe. Este problema ha sido histórico. Hace 30 a 25 años el problema era de corrupción en las electrificadoras de la costa atlántica. Por eso nos hemos opuesto a una intervención por parte del gobierno a Electricaribe, pero esto tocó fondo. Y si la intervención se vaya a dar, tiene que ser con una persona o una persona jurídica con experiencia en el sector energético para que le brinde a los habitantes de la costa atlántica un buen servicio. Solo en el año 2002, cuando llega el gobierno del presidente Uribe, se conoció que por falta del pago a la factura, senador Serpa, a las generadoras por parte de Electricaribe se iban a pagar 500 corregimientos y algo más de 100 municipios en la costa atlántica. En ese momento se crean unos fondos, el FAER, que es el Fondo de Apoyo para la Interconexión al Sistema Rural, el FOES, que lo repotenciamos, señor presidente Uribe, el pasado año con apoyo del Congreso de la República, y lo pasamos de 46 a 94 pesos para el Fondo de Energía Social para los habitantes de estratos bajos, y el PRONE, que es el Programa de Normalización de las Redes Eléctricas. Eso poco a poco se ha ido perdiendo porque hay unos incumplimientos del gobierno, donde ahora les voy a demostrar los huecos fiscales que hay. Aumentos de tarifas de energía. Sumado a la mala calidad del servicio de energía eléctrica por Electricaribe, los usuarios tienen que pagar cada vez un costo de energía más alto. A esto se le suma que en la costa caribe el poder adquisitivo es inferior a otras regiones del país y el factor de clima hace que se consuma más energía eléctrica. De enero a octubre del año 2015, se aumentó en un 15% el costo de la energía eléctrica en la costa caribe. De octubre a noviembre del año 2015 se aumentó un 7.53% más en el costo del kilovatio. Luego, al final del año 2015, el gobierno decretó otro aumento más para los habitantes de la costa caribe, que terminaron por un valor de 454 pesos el kilovatio, un aumento a final de año del 8.4%. Este año 2016 ya ha aumentado en un 9% y seguimos esperando qué acciones sigue tomando la superintendencia o la CREC con estos temas. Las deudas de Electricaribe, la incertidumbre que usted decía, senadora Daira. Hace 2 semanas, Gas Fenosa aprobó el desembolso de 28.350 millones de pesos para saldar parte de la deuda que tiene Electricaribe con la generadora, con XM en la Bolsa de Energía. Ayer se saldó otra parte de la deuda, 23.128 millones. Electricaribe aún tiene 2 procesos abiertos que pueden limitar el suministro de servicio de energía eléctrica y suman 45.000 millones de pesos, y el último plazo de pago es el 16 de noviembre, o sea, la próxima semana. Si no se paga esa suma, va a haber apagón en la costa caribe, señor ministro. La falta de inversión de Electricaribe.
El Plan 5 Caribe, que se aprobó en el año 2015, que contó con la inversión de 4 billones de pesos, 3 aportaba el gobierno nacional y 1 tenía que aportarlo, o tiene que aportarlo, Electricaribe. Resulta que Electricaribe solo a la fecha ha aportado el 34% de lo que le toca este año. Este año Electricaribe tenía que aportar 248.000 millones de pesos y solo ha aportado en inversiones para mejoramiento de la infraestructura 83.900 millones de pesos. Como dice el senador Fernando Nicolás, el Plan 5 Caribe ha sido un fiasco total porque no se le ha cumplido a la costa atlántica, no se le ha cumplido a la costa caribe, y ahí está cuando tocamos fondo. Cultura de no pago. Nosotros no podemos permitir que en el Congreso de la República se diga que los habitantes de la costa caribe no paguen. Y resulta que el recaudo está encima del 97% en los últimos años, año tras año. Entonces no se le puede decir a los habitantes de la costa caribe que son malapagas o que roban la energía. Como lo dijo el senador Araujo, ¿por qué si se paga el agua y si se paga el gas? ¿Y por qué según la superintendencia da por hecho que el 97% del recaudo de Electricaribe es de los usuarios? Aún así, las zonas que tienen algún problema de no pago son las zonas subnormales, pero el 70% de esas zonas subnormales son subsidiadas por el Estado en los fondos que tienen ahora mismo. Lo que quiere decir que Electricaribe en los últimos 2 años ha recibido 1.500.000 millones por parte del Estado de esos usuarios que sí están demostrando que de alguna manera están pagando. Cultura del no pago. A eso se le suma Electricaribe, esa es la excusa de ellos para prestar un mal servicio. Aún así, demostrándoles aquí lo que ha pasado, Electricaribe se inventa la necesidad de estar cambiando medidores a cada momento. Se llevan los medidores, los contadores para sus propios laboratorios. Se inventan algún tipo de manipulación cuando sentencia de la Corte Constitucional les prohibió que sin presencia del propietario de su casa hiciera estos atropellos a espaldas del usuario. Y ahí se inventan inmediatamente lo que llaman ellos energía consumida dejada de facturar. Energía consumida dejada de facturar, cuando ustedes se dan cuenta, paralelamente al recibo factura de la luz que le llega a todos los usuarios en la costa caribe, mes tras mes le llega casi un informe de este porte a los usuarios, donde dicen que los contadores fueron manipulados, que los contadores han tenido algún corto y que entonces hubo una energía en tanto tiempo dejada de facturar, y ahí viene una multa por más de 1,5 millones o 2 millones de pesos en un mejor de los casos. Aquí, por ejemplo, hay una prueba de un medidor. Este medidor fue quemado por la alta tensión y los constantes subes y bajas que tiene Electricaribe en la costa atlántica, pero al usuario le dijeron que este medidor tenía que pagarlo él, cuando la culpa no fue del usuario, sino del constante alto y bajo que tiene Electricaribe en la costa atlántica. Hay muertes en estos casos. Más de 122 personas han muerto, más de 14 niños han muerto. Según el sindicato de Electricaribe, sindicato de trabajadores de Electricaribe, Electricaribe, de alguna manera, con el fin de reducir sus pérdidas técnicas y ahorrar kilómetros de cableado, realizó reconfiguraciones ilegales en el sistema de distribución, conscientes en la instalación de contadores y cometidas eléctricas a menos de 20 centímetros de la red de tensión media para evitar que los usuarios se conectaran fraudulentamente. Sin embargo, esto puso en riesgo inmediato a pobladores de la costa caribe y más de 122 personas han muerto
entre ellos 14 niños. Ya vimos aquí, yo se los había presentado, los cobros excesivos. Aquí vemos el tema de Electricaribe. Pero, ministro, no solo la culpa aquí viene siendo de Electricaribe. Aquí hay un hueco de 400.000 millones de pesos en las asignaciones de los subsidios correspondientes al último trimestre, dato del 2016. 42% de estos 400.000 millones corresponden a usuarios de Electricaribe. El año pasado quedó un saldo pendiente por 95.000 millones de pesos para esas empresas afiliadas a Socodis. El valor por cubrir de los subsidios está alrededor de 1.6 billones. Pero vemos ahora aquí, en los incumplimientos del gobierno, y esto se lo digo, ministro, porque este hueco del gobierno es por el gobierno de Rochón. Si el gobierno tuviera sus finanzas al día, de pronto el riesgo de apagón en la costa Caribe estuviera muy minimizado. Para el 2016, el presupuesto asignado a subsidios, tanto para energía como para gas, fue de 1.74 billones de pesos. Para el 2017 se asignaron recursos por, ojo, 2017 próximo año, se asignaron recursos por 776.000 millones de pesos, 55% menos que el año anterior, o sea, 2016. Luego de las modificaciones, senador Serpa, senadora María de Rosario, se aumentó 151.000 millones de pesos y una asignación a subsidio de 927.000 millones. El incremento no va a ser suficiente y va a dejar un saldo en rojo para los habitantes de la costa Caribe, senador Name, de 673.000 millones de pesos. ¿De dónde va a salir los dineros? Alzas de tarifa. Dice que el hueco que hay en el presupuesto nacional para el próximo año nos va a dar un aumento de casi del 70% para el estrato 1, del 50% para el estrato 2 y del 10% para los usuarios de estrato 3. Esto es para subsidio. No podemos meter los otros estratos porque los estratos subsidiados son el 1, el 2 y el 3. Aquí vienen los incumplimientos del Estado, incumplimientos del gobierno. Vemos que hay 146.000 millones de pesos, señor ministro, en deuda de entes territoriales o entidades territoriales como acueductos, alumbrado público, hogares de niños, ancianatos, centros educativos, hospitales, alcaldías, gobernaciones, centros de ciudadanía, ejército, policía, en fin. Pero, ministro, a esto también hay que meterle la mano. Posibles soluciones, y como dijo el senador Araújo, el balón está en las manos de ustedes como gobierno. Posibles soluciones. El senador Araújo dijo que era enemigo de la intervención. Yo también soy enemigo de la intervención, porque las intervenciones de este gobierno se han repartido en piñatas políticas. Y por eso le tenemos miedo. Y este Senado firmó la semana pasada de diferentes partidos políticos, más de 20 senadores, un documento dirigido a la opinión pública, pero era para usted, ministro, para evitar que la intervención o la posible intervención se diera con fines políticos o politiqueros y no fuera al fin o al objetivo que es la prestación de un buen servicio. Le hemos planteado una salida amigable a Electricaribe, una salida amigable donde ellos entienden que no pudieron prestar un buen servicio en la costa atlántica y que 12 millones de habitantes necesitamos que por fin tengamos un buen servicio. ¿Por qué los de Antioquia sí tienen un buen servicio y nosotros no? ¿Por qué en Bogotá hay un buen servicio y en la costa Caribe no? Yo creo que es responsabilidad del gobierno y de este Congreso de seguir en esta lucha y de seguir en esta tarea hasta que se preste un buen servicio. Hace 5 años, en algún momento
Le pedimos a la empresa EPM que buscara la posibilidad de entrar y buscar la participación de operar por lo menos alguna parte de la costa Caribe. Si no se puede, porque parece que hay un cupo que por ley no lo dejan operar, tenemos, señores congresistas, que modificar la ley. De alguna manera, a esas empresas que son exitosas en la prestación del servicio y que están interesadas, porque ya lo han manifestado, en entrar a estas regiones, tenemos que permitírselo, porque los ciudadanos de la costa Caribe, así como me preguntaba un periodista la semana pasada, es que el rey de España defendió a Electricaribe. Yo le dije que el rey de España defienda a españoles, está bien, porque Electricaribe es de españoles, pero que el presidente Santos y este Congreso no defiendan a los costeños, a la costa Caribe, ahí sí estamos en nada. Y la costa Caribe, señor presidente Santos, le dio el triunfo las pasadas elecciones en el 2014, solo le recuerdo el Atlántico, 574.000 votos. Aquí tenemos otro tema que quiero llegar, por último, señor presidente, y es el tema de la corrupción dentro de Electricaribe. Hemos conocido que en el año 2012, senador, sí, un minuto. en el año 2012 se adjudicaron montos por más de 100.000 millones de pesos y que fueron repartidos de alguna manera para ayudar a algunos dirigentes políticos. Ese rumor es bueno que lo aclare la empresa Electricaribe, que se tenga en cuenta, porque hay hallazgos de la Contraloría que dan con esos contratos, con esos recursos, donde los hizo en este momento el senador Araujo público. Gracias, señor presidente.